Continuamos completamente en vivo aquí en Claro y Directo América y le voy a dar la bienvenida a Maybor Petit, quien es escritora, comunicadora, adicionalmente tiene un canal YouTube bien importante, es autora del libro Cocaína en Miraflores, fue una de las pioneras de investigar minuto a minuto todas esas evidencias que hoy finalmente van a ser entonces escrutadas en los tribunales en Nueva York y bueno, y con ella tenemos muchísimos temas que abordar. Maybor, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Un placer, Gaby, estar contigo y con toda la audiencia que sé que es muchísima. Sí, Maybor, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que ha venido pasando con Mandani. Se lo voy anunciando a la audiencia porque sé que es un tema que le importa mucho a la gente. La llegada entonces de un comunista a la alcaldía de la ciudad más importante de Estados Unidos. Pero antes quería también abordar contigo el tema. Primero, vamos a empezar con el Super Bowl porque quiero oír tu opinión y es lo que está abarcando todos los titulares para irnos con el tema de Venezuela. Este tema de Bad Bunny de alguna manera protestando. ¿Cómo lo ves? Adicionalmente, ese paralelo de Turning Point USA de hacer como otro show para los estadounidenses. ¿Qué ves aquí de lo que está pasando en Estados Unidos? En el caso del medio tiempo y de Bad Bunny, que por cierto sería bueno que lo escrutaran para que se quedara claro de dónde vino el inicial financiamiento para estas productoras que han sido señaladas por tener de alguna forma relación con algunos benefactores del régimen venezolano. Pero dejando de lado esto, creo que el evento forma parte de una agenda política que va en contra de las posiciones que se han venido tomando desde la Casa Blanca. Y creo que lo estábamos esperando, porque conocemos al personaje, sabemos hasta qué punto este individuo ha podido escalar en función de algunos posicionamientos y algunos de los expertos dicen que no necesariamente tiene que ver con el talento, sino con la posición y el engranaje que hacen el relato, el manejo de la comunicación y el grupo que forma parte de una agenda que se está desarrollando en Estados Unidos y que tiene que ver con la posición política del gobierno actual y en paralelo las elecciones que vienen. Y cualquier elemento que, si se quiere, incremente el tema de discusión pro o no fronteras abiertas, pro o no la disposición del gobierno de los Estados Unidos de hacer que se cumplan leyes migratorias, etcétera, van a ser explotadas, porque este es el momento de explotar ese tipo de narrativa y este tipo de políticas que busca parar una posición que el presidente de los Estados Unidos ha dicho está ligada al tema de seguridad nacional y a las amenazas eventuales que se tienen de algunos países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, China, Rusia, etcétera, y la otra que es la posición de fronteras abiertas, de que no exista ningún tipo de requerimiento para poder entrar a los Estados Unidos y con ello abrir toda la perspectiva de lo que el presidente de los Estados Unidos actualmente dijo en campaña electoral, que justamente criticaba ese tema y dijo que iba a acabar con la inmigración ilegal porque le estaba haciendo daño a los Estados Unidos. Dos posiciones claras, dos escenarios claros y personajes mediáticos que buscan reforzar una u otra. Así que creo que vamos a tener mucho de esto porque estamos en campaña electoral también. Sí, ahora quiero hablar contigo del tema de Venezuela. Bueno, está la liberación que se había dado a importantes figuras del equipo de oposición, los que participaron en las elecciones, y esta vuelta de Juan Pablo Guanipa. Ya Tarek William Saab hablaba de que se le había revocado la boleta de excarcelación. ¿Qué conoces sobre esto? Para ya entonces hablar un poco más del tema del juicio a Maduro y sobre todo de esos testaferros y de las personas que podrían ser detenidas en el futuro. Bueno, en el caso de lo que está ocurriendo en Venezuela, tenemos entendido que el posicionamiento de lo que hoy en día aquí se conoce como autoridad interina,
no lo teníamos previsto, dicho sea de paso, este concepto, pero bueno, está en vigor, es que los presos políticos van a salir. Se supone que ellos van a salir todos y hay grupos de la oposición venezolana que quieren que salgan de manera inmediata y hay otros que están jugándose a el plan que tiene el gobierno de los Estados Unidos en conjunto con el régimen para cumplir lo que aquí en Estados Unidos se ha llamado una transición tutelada, que evite en cualquier punto de estos momentos que son tan claves la violencia. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo, Gaby. Hay que evitar que se generen escenarios de violencia que puedan conllevar a muerte o a caos. Eso es lo que ha dicho Estados Unidos, lo ha planteado el secretario de Estado Marco Rubio, y de allí que se haya diseñado con las autoridades una agenda que incluya 3 pasos fundamentales para poder llegar a la legitimación. Estamos en el primer periodo y es un periodo que no está garantizado, es decir, que cualquier elemento de violencia que se presente puede dar al traste todo lo que ha ocurrido desde el 3 O de sea, enero acá. ¿tú crees que a él lo devuelven porque estaba llamando a la calle a las personas a manifestar? Todo indica que sí, porque eso puede generar, en Venezuela hay mucho malestar, mucha hambre, pero lo más importante es que hay desprecio al régimen. Y mucha gente quería que el día 3 de enero sacaran a Maduro y el régimen se acabara, pero eso no puede darse en los términos que nuestro deseo como venezolano y como pueblo oprimido está buscando desde el punto de vista emocional. Aquí hay que entender que esto es un asunto que está en estos momentos, y yo le pido a la gente que se imagine que está como en una especie de cuerda floja atravesando el Niágara. Si se genera violencia, si se incluye dentro de lo que está pasando en Venezuela elementos que puedan conllevar a eliminación de personas, asesinato o simple y llanamente llamar a las criaturas que ya las conocemos muy bien a salir a la calle, a enfrentarse, puede haber muertos y eso puede conllevar a que el proceso de transición que se está dando se supone que de manera ordenada para evitar que haya caos falle y simple y llanamente fracase. Y creo que el punto central de todo esto que está ocurriendo es verlo desde esa perspectiva. Nosotros estuvimos conversando el día de ayer con personas que están vinculadas a este proceso y están muy preocupados por los llamados que se están haciendo a la calle. No porque el pueblo venezolano no pueda tener derecho a protestar, es porque se está evitando, de acuerdo a Estados Unidos, que se genere violencia y muertos, porque las criaturas del régimen están listas para generarlo. Pero si el llamado es por parte de la oposición, pues vamos a estar un poco más comprometidos. Se supone que se requiere que en estos momentos haya una especie de paz. Muchos no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que están pasando, obviamente, pero hay que llevar la fiesta en estos momentos ordenada, de tal manera que no se le dé al mismo régimen las herramientas para que destruya todo este proceso. Pienso que en el marco del desarrollo de lo que se supone, se planteó a Estados Unidos, todos los presos políticos deberían estar libres. Ahora, ¿estamos en desacuerdo con los mecanismos que se están utilizando? Obviamente, pero vamos a tener que tener un espacio para entender, porque si hay violencia, todo lo que se ha ganado hasta el momento se puede perder. Y eso no le conviene ni a los venezolanos, en todo caso a los Estados Unidos tampoco le convendría, y todo el proyecto, repito, que se ha logrado hasta el momento puede caer, y puede caer en el marco del caos y la violencia que a todas luces es lo que Estados Unidos pretende evitar. Maybor, ¿qué se sabe de la detención de Alex Saab, de Gorrín y también de hay otros personajes relacionados al régimen? Ha sido muy confuso la manera en la que se han dado estas informaciones. El FBI realmente estuvo en Venezuela, participó de estas operaciones. ¿Qué información manejas? Hasta donde yo tengo entendido, el FBI no tiene todavía la capacidad para operar en Venezuela. La sí estuvo, se firmaron los primeros acuerdos, o sea, se conversó de hecho. La nueva jefe de la diplomacia está en Caracas tratando de trabajar para justamente garantizar que no haya caos
en Venezuela durante el proceso de transición. Eso es lo que se está trabajando allí. Y pareciera que hay planes que están trabajando también en contra de que se produzca una transición de esta naturaleza como lo ha planteado Estados Unidos. El tema de Alex Saab, de Raúl Gorrín y de otros que forman parte de ese entorno de Nicolás Maduro y que sirvió también de epopeya. No podemos dejar de lado que Delcy Rodríguez también era parte del entorno de Nicolás Maduro, porque de lo contrario ella no estuviese allí, ella no hubiese sido vicepresidente y el Nicolás Maduro la ratificó en ese cargo. Con lo cual, pues, en el fondo, el régimen, y hay que recordar, el régimen es un sistema, no son cabecillas individuales, sino que son un sistema que opera en conjunto. Y cuando vemos a informaciones que dicen que Alex Saab está detenido y que fue entregado y participó en ello agentes del FBI, tenemos que ver con criterio claro si eso puede ser así o no. Nosotros estuvimos averiguando con varias fuentes, supimos, por ejemplo, de gente muy cercana, que en el caso de Gorrín, él habría sido, utilizaron la palabra retenido, no es lo mismo ser retenido que detenido. Y la persona que nos habló con mayor incidencia en lo que supuestamente ocurrió, que no tenemos la claridad, porque una de las características de este tema es que aquí no hay claridad, sino oscuridad, como todo régimen, es que este hombre habría sido retenido y luego puesto en libertad. No hay ningún tipo de confirmación con excepción a las extrañas declaraciones que ha dado Tarek William Saab y el mismo Jorge Rodríguez en relación a este caso. Él ha dicho que en un principio lo negó y después dijo que no sabía porque no tenía información. Y eso alimenta más todas las informaciones falsas. Nosotros estamos frente a un modelo, Gaby, que creo que lo hemos conversado en otras oportunidades. Esto es una guerra de carácter asimétrico, una guerra que tiene elementos psicológicos muy importantes y cognitivos. Y en la medida que se va desarrollando etapas, en el caso de Venezuela, pero también a nivel mundial, porque Venezuela no es una isla, en esa misma medida observamos cómo se van utilizando estas herramientas de guerra híbrida, como lo son los modelos de desinformación y de generación de fake. Allí es que tenemos que estar pendientes, porque si bien es cierto que nos cae muy bien la noticia de que arresten a Alex Saab y hay informaciones que dicen que ya lo extraditaron y está aquí, también es bueno entender que en el caso de Alex Saab en particular, y son diferentes los dos casos, primero que todo, Gaby, pero el de Alex Saab, él fue perdonado por una serie de crímenes financieros que tenían que ver con 350 millones de dólares lavados en el sistema financiero de los Estados Unidos en relación con los planes que se llaman en Venezuela CLAP, es decir, comida para la gente y casas para la gente pobre. Ese caso no puede ser juzgado, es decir, al ser perdonado no puede ser juzgado, muy a pesar de toda la desinformación que se ha generado en relación al perdón que dio Joe Biden a Alex Saab. Allí está claro el panorama y el perdón no permite que sea juzgado por los mismos crímenes. Ahora bien, si conocemos la ruta criminal de Alex Saab, vamos a saber que hay otros casos, pero hasta el momento no he logrado identificar con mis fuentes, y aclaro bien, con mis fuentes, que haya otra acusación federal contra Alex Saab que no fuera esa que está cerrada y sellada por el Departamento de Justicia a raíz del perdón otorgado por Joe Biden. En conclusión, para poderlo arrestar, tienen que tener una nueva orden de arresto por parte de algún tribunal de Estados Unidos y una acusación federal que haya pasado sin duda alguna un gran jurado, es decir, que los fiscales tengan evidencia suficiente para acusarlo nuevamente. En mi opinión, no hay duda de que puede haber elementos para acusar nuevamente a Alex Saab y no hay duda de que una serie de personajes, eventos y circunstancias en estos momentos pueden conllevar a que haya una nueva acusación federal contra Alex Saab, pero eso no indica que hasta el momento el Departamento de Justicia lo haya hecho porque no hay ningún rastro.
Sí sabemos que hay investigaciones, pero no hay ningún rastro. A lo mejor está todo sellado y secretamente manejado, como ocurre en algunos casos. Esto es diferente al de Raúl Gorrín. Raúl Gorrín es un sujeto que está en la lista de los más buscados de la justicia de los Estados Unidos. Tiene 3 casos pendientes y muchos por responder. Así es que, sin duda alguna, en el caso de Raúl Gorrín o de su aliado, Gustavo Perdomo, etcétera, eso sí tienen muchos elementos aquí para responder a la justicia, porque su cara está allí al frente como uno de los más buscados y no nos extrañaría que ese fuera una de las piezas requeridas por el Departamento de Justicia en el proceso que se está dando. Ahora, ¿es prematuro hablar de esto? Pareciera que sí, debido a que Estados Unidos en estos momentos lo que está trabajando es ver si se puede o no hacer una especie de transición prolongada sin violencia ni caos y extraer estas piezas que son muy importantes para el sistema de justicia implicaría algún tipo de reacción por parte de estas facciones que hoy en día están manejando el control del poder una vez salida la figura de Nicolás Maduro. Igualmente Que se ha ahí el tema es que pueden haber muchas, o sea, pueden delatar a muchas personas, algunos podrían huir, o sea, podría haber un desplome interno importante, tomando en cuenta podría que generarse dicen si van contra ellos, van contra mí, ¿no? podría generarse un caos que en estos momentos pareciera que no es requerido por la administración Trump. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. No es que esté dejándose de lado el sistema de justicia, es que lo primero y fundamental que hay que evitar es que se produzca un desplome del sistema sin que haya un control. Yo traigo a colación unas declaraciones que hizo el secretario de Estado Marco Rubio, que plantea que todo esto que se produjo con el arresto de Maduro, etcétera, conlleva a un ensayo, porque realmente es un ensayo para tratar de romper una dinámica de un sistema que es resiliente, que es capaz de reacomodarse de inmediato, porque es un sistema de carácter criminal. Y en la medida en que esas dinámicas se rompan, puede experimentarse un logro para poder generar el cambio. Y estamos allí, es un periodo corto, un periodo complejo y peligroso. Y estas figuras son atractivas, obviamente, son piezas claves de lo que Estados Unidos pretende hacer. Pero pareciera que estamos a un mes de lo ocurrido y no están claras quiénes son los pesos específicos que pueden evitar que se produzca una caída de todo lo que se ha hecho. Ahí, ayer creo que fue que se empezó a especular y a mentir de manera descarada en los medios de comunicación diciendo que habían eliminado, así esa fue la palabra que se usó, a Diosdado Cabello. Ya se había especulado y mentido sobre su supuesta presencia en la Embajada de España, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es prender 2 focos importantes. Uno, el aparato de desinformación y propaganda del régimen, que siempre lo utilizan para deslegitimar cualquier acción que se esté haciendo y por ende generar algún beneficio para ello. Y lo otro es que la gente empieza, los venezolanos que están viviendo una situación emocional muy fuerte, pero además que tienen expectativas y creen que puede haber un cambio significativo porque ven la luz al final del túnel, simple y llanamente caigan en la negación al ver que se dice, se populariza y se viraliza una información que es falsa diciendo ya Diosdado Cabello se murió, ya lo eliminaron, la gente cree que puede ser verdad y resulta que no es así y cuando lo ven entonces caminando por las calles de Caracas viene esa frustración y esa una especie de acción contraria a lo que se busca. Creo que en este periodo tenemos que estar muy claros, Gaby, porque este es un periodo de una transición difícil, compleja y que puede arrojar todo a la pérdida y ganar cero. Así es que estamos enfrentándonos un plan para sabotear la transición, un régimen criminal que es capaz de hacer cualquier cosa y mucha gente que está buscando protagonismo porque en el río revuelto ganancia de pescadores. Y estos elementos constituyen un escenario bastante explosivo que puede conllevar a que se caiga todo lo que se ha logrado. Y eso es lo que hay que evitar.
Maybor, hay también una preocupación, no sé si es válida, yo creo que tú la puedes responder, sobre la escogencia del jurado para el caso de Nicolás Maduro en Nueva York. Sabemos que en Nueva York hay muchas personas que, bueno, son progresistas, que podrían estar apoyando muchas ideas. ¿Hay riesgo de que él pueda salir en libertad a través del proceso judicial porque se está llevando en Nueva York? ¿Qué ves tú de esos posibles riesgos? Primeramente queremos aclarar que todo eso es prematuro. Nosotros hicimos de hecho un estudio que lo publicamos en The Epoch Times, donde se plantea ese escenario como una de las variables que hay. El caso de Nicolás Maduro en estos momentos no tiene fecha de juicio, es decir, podemos esperar meses o tal vez un año o 2 años, nadie sabe. ¿Por qué? Porque lo primero que está haciendo la defensa de Maduro es ganar tiempo y ganar tiempo a través de las herramientas y los instrumentos que ofrece el sistema de justicia de los Estados Unidos para los acusados. Hay que recordar que Maduro es acusado, no está ni condenado, ni sentenciado, ni tiene juicio, ni tiene jurados, ¿ok? Estamos en la primera etapa. La primera etapa es que la defensa no quiere y por ello va a presentar unas mociones en los próximos días que Maduro sea juzgado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos plantean 3 elementos claves que ya los hemos visto en otros casos. Inmunidad, que Maduro es una persona que fue apresado en el marco de una jurisdicción que no le correspondía a los Estados Unidos y a través con mecanismos de guerra sin haber declarado la guerra y por ende es un prisionero de guerra. Todo esto se tiene que dilucidar en los lugares donde tiene que presentarse eso. Primeramente en el Tribunal del Distrito, que es el que está en estos momentos encargado de la causa. Una vez que el juez Hellenstein, nosotros nos estamos adelantando y esto forma parte de una especulación basada en lo que hemos visto en otros casos, es decir, que el juez Hellenstein diga no es verdad, Estados Unidos sí tiene derecho a juzgar a Maduro, no tiene inmunidad, porque esto es un caso de crimen simple y llanamente penal, no es lo que está dentro de la doctrina de la inmunidad y él no es un prisionero de guerra, por tanto sí puede ser juzgado. Cuando eso ocurra, es decir, que haya una decisión del juez al respecto en relación a las mociones que va a presentar la defensa, los abogados de la defensa van a ir al Tribunal de Apelaciones y eso es mucho tiempo. Allí 3 jueces tienen que decidir exactamente lo mismo que decidió el juez del primer circuito, es decir, estamos especulando nuevamente que Maduro sí puede ser juzgado, es decir, que no goza de inmunidad y por ende eso va a ir a la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de 3 instancias y estamos hablando de mucho tiempo, tiempo en el cual también se van a producir algunas variables externas fuera del sistema de justicia, como por ejemplo elecciones aquí en Estados Unidos, que pueden cambiar las mayorías de las cámaras, etcétera, y eso puede influir de una manera u otra en lo que pasa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. De llegarse a producir todo eso y de que vaya a producirse un juicio que, repito, no tiene fecha, allí es donde viene el otro problema. Y el otro problema para los fiscales es que aquí las calles de Nueva York, y el que no haya estado por aquí, pues les recomiendo que pase, hay fotos, hay videos y hay grupos que son comunitarios y que tienen una estructura muy bien ajustada, están señalando que definitivamente Maduro no es un criminal, que el criminal es el presidente de los Estados Unidos, que fue quien lo arrestó. Es decir, el mundo al revés. Eso se está diciendo. Aquí, como comprenderán, las personas que pueden formar parte de ese jurado no son extraterrestres, sino personas que residen en el distrito, con lo cual, si hay un manejo desde el punto de vista narrativo del relato, si uno ve a las personas diciendo que Maduro es inocente y que el presidente está acusándolo de algo que no debe ser, que todo esto es un juego perverso para acabar con un país que no se arrodilló al imperio, etcétera, etcétera. Como podrán entender, eso puede influir
en lo que es el posicionamiento de la opinión parcial o imparcial de un jurado. Pero eso creo que es un tema que lo vamos a discutir a futuro, de llegarse a pasar todo esto. En mi artículo de Epoch Times planteo justamente esta variable porque está claro que tanto el alcalde de la ciudad de Nueva York ha dicho que no está de acuerdo con todo esto, igual que grandes líderes del Partido Demócrata han señalado que el arresto de Maduro es inconstitucional y que él era un presidente cuando estaba en funciones, muy a pesar de que Estados Unidos no lo reconoce. Y esto ya tiene jurisprudencia en Estados Unidos, pero al grupo demócrata que lo defiende no le importa que haya jurisprudencia y esto puede influir, con lo cual en nuestro artículo, Gaby, lo que planteamos es que hay una posibilidad de que se plantee la necesidad de extrapolar el juicio a otro distrito donde no haya una presencia y también una maquinaria que contradiga a los fiscales y a toda esta investigación que se ha hecho, porque aquí se cuenta con líderes políticos, líderes comunitarios, institutos, ONGs que están trabajando para blanquearle la imagen a Maduro y para acusar al Departamento de Justicia de ser una herramienta de lawfare. Esto puede influir, así es que lo ideal sería, y en casos similares se ha producido algunos cambios significativos, de mover los juicios a otros lugares donde por lo menos el jurado tenga la capacidad de ser imparcial. Sé que nos pasamos un poquito de tiempo, pero no quiero perder la ocasión de que nos cuentes cómo ha sido con Zohran Mamdani en el poder en Nueva York. Por ahí vamos a poner unas bolsitas de basura que ya se están viendo. Bueno, también sé que tienen un frío muy grande. Vamos a ir preparando el material número 18, pero ya se ha hecho sentir el socialismo por allá. ¿Qué evaluación nos haces? Mira, el socialismo está presente en Nueva York desde hace tiempo y Bueno, es particularmente en verdad. la época de Bill de Blasio, pero ahora se está viviendo en su máxima expresión. Ha venido tenemos que un mes con Mamdani, un mes y unos días, han caído nevadas, el tratamiento y el trabajo ha sido extremadamente deficiente. Por supuesto, los que conocemos el socialismo de frente no estábamos esperando que fuese algo diferente a lo que ocurre en otros lugares donde se maneja las finanzas públicas y los gobiernos bajo los criterios marxistas, leninistas y peor aún yihadistas, porque aquí se está hablando de todo. Hubo nieve, mucha nieve, hay una ola ártica en Nueva York, las temperaturas inhumanas. El alcalde no fue eficiente a la hora de limpiar las calles. Si no se limpia las calles el día que cae la nieve, se convierten en témpanos de hielo. En estos momentos están limitados los accesos en la calle, el frío es muy fuerte, que quema la piel, no hay recolección de basura en muchos de los sectores, no se movió la nieve, por tanto los témpanos de hielo los puedes conseguir sobre los vehículos aquí en Nueva York porque hay problemas con los estacionamientos, son muy escasos, entonces la gente tiene el derecho de estacionar en la calle, pero los camiones de la ciudad llegaron tarde, se hizo hielo, témpano sobre los autos, no se pueden mover y aquí hay un sistema en el que la ciudad tiene ingresos para por producto de los tickets de parking, es decir, los policías van, ponen parking en los estacionamientos de calle, ponen tickets y eso le genera fondos a la ciudad, pues si te pasas es por día y por hora, si tú tienes tu vehículo allí de 11 a tal hora, pues te vas con un ticket y eso incrementa los ingresos de la ciudad. El alcalde tuvo que suspender esto porque el desastre es de un nivel que no se había visto acá, sino en una última nevada que ocurrió durante el gobierno de Bill de Blasio y él justamente actuó de esa misma manera con aquella frases tan realmente espantosas que decían, bueno, es que yo pensé que no iba a caer tanta nieve. Ok, no cayó tanta nieve, ahora tenemos una parte de los vehículos congelados, muchas pérdidas económicas y realmente un desastre en este periodo.
también hay un fenómeno que se está presentando, Gaby, que es peligroso, porque es que la gente tiene miedo con los alquileres. Es decir, Mandani ha dicho y ha amenazado con congelar las rentas y esto ha generado un caos de rentas. Aquí hay muchas personas buscando propiedades para ser alquiladas porque necesitan mudarse y los precios subieron, pero el miedo de la gente que tiene, que son dueños, que son propietarios, se incrementó. Y ahora para conseguir una renta, las personas se ven obligadas a presentar una serie de requerimientos que tal vez mucha gente ni siquiera se lo pueda imaginar. Y están cobrando las aplicaciones a precios increíbles. Hay gente que cobra hasta $500 por procesar una aplicación y se da, por ejemplo, una propiedad que está en renta y van más de 200 personas a verla en un open house que nunca termina porque ninguna de las personas que van pueden cumplir con los requerimientos, motivado al miedo que tienen los propietarios por la orden que ha dado Mandani de querer congelar la renta o de querer... Lo puede hacer, él lo puede hacer de manera inmediata. Mañana amanece y dice se congelan las rentas y pone los rangos sin más, o él necesita o a la gobernación. ¿Cómo opera esto? El gobierno de la ciudad de Nueva York es autónomo en este Mm. sentido y hay muchos problemas porque aquí hay una línea muy delgada entre lo que es la ley y el cumplimiento de la ley y la constitución del Estado por parte de los gobernantes y la violación de la misma. En paralelo, este individuo, que pues es musulmán, está tratando de vincular las leyes musulmanas a la ley del Estado, que es secular y que necesariamente no debería influir la religión en el gobierno, pero pareciera que lo está haciendo o lo quiere hacer. Así que hay muchas expectativas, muchas... Específicamente, ¿tienes algún ejemplo de cómo haría ese match? Lo está haciendo y no sé si ustedes están escuchando los discursos de este hombre donde justamente plantea eso, ¿no? Que la ley del Corán, la ley musulmana, es mucho más efectiva en algunos aspectos que lo que hay como ley terrenal. Hay mucha crítica y creo que este hombre va a tener muchos problemas en todos los ámbitos, porque una cosa es lo que se propone en campaña, otra cosa es lo que es la realidad del gobierno y otra cosa es los mecanismos que se quieren utilizar para ejecutar el gobierno y que enmarque dentro de lo que es, se supone, porque esto es lo que se supone aquí, hay mucha gente que lo está preguntando si es así o no, el Estado de Derecho y la capacidad del gobierno de ejecutar una u otra acción. Si se viola la Constitución, pues estamos hablando de un gobierno que viola la Constitución y por ende se aleja mucho del modelo democrático o del modelo de democracia constitucional que opera en los Estados Unidos. Y si no lo hace, también entonces pierde. Es decir, pareciera que él está en un escenario donde sus acciones, su radicalismo, está en contraprestación a lo que propuso y a lo que se puede hacer. Y es un sujeto extremadamente ineficiente desde el punto de vista de la acción de gobierno. Y ya lo vio la gente. Nueva York está en un estado precario en estos momentos por unas tormentas de nieve. Y aquí la marmota ha dicho que van a haber 6 semanas más de invierno. En esas Exacto. 6 semanas y en las posibilidades de que hayan nuevas tormentas de nieve, porque repito, el clima aquí no tiene nada que ver con lo que muchos otros estaban esperando, hay un frío ártico y si hay nuevas tormentas de nieve, la situación de caos de la ciudad se va a complicar un poco más para este hombre que a todas luces no sabe manejar un gobierno. Él dice que está aprendiendo, pero la ciudad de Nueva York no es una escuela de gobierno, sino más bien una ciudad extremadamente compleja, con muchos problemas y con caos en los servicios públicos. Y este hombre, a todas luces, no estaba en capacidad de ejecutar y de operar como alcalde de una ciudad como esta. Maybor, qué bueno tenerte aquí. Abriégate mucho entonces o trata de mejor irte a otra ciudad mientras tanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Gaby, estar contigo y con la audiencia. Rapidito, Maybor, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes el canal YouTube? Me dices que estás en Epoch Time haciendo artículos.
Aprovecha la ocasión. Quiero aprovechar para invitarlos todos, y pues estamos escribiendo en The Epoch Times, también tenemos nuestro blog que combina todos los casos federales y de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, que se llama venezuelapolitica.info, muy atacado por los chavistas y por los aliados del chavismo, pero ahí seguimos con la lucha, y por supuesto a través de nuestras redes sociales, @MayborPetit, y a través de nuestro canal que se llama Sin Filtros Geopolítica. Ahí tratamos todos los temas que tienen que ver con geopolítica y con crimen organizado transnacional. Un abrazo, Gaby, mil gracias. A ti. Bueno, ya lo saben, Maybor Petit, ella es escritora, analista política aquí en Claro y Directo América. ¡Venga por mí! Anoche, por orden del presidente de los Estados Unidos, ¡aquí lo espero en Miraflores! y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia, ¡No se tarde en llegar! Unidos llevó a cabo una misión de aprehensión en Caracas, Venezuela, para llevar ante la justicia a 2 personas acusadas, Nicolás y Cecilia Maduro. Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, hasta que no la tuvo. Se metió en problemas. Luego lo descubrió. Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos. Como que todavía no entiendo cómo no han descubierto esto. Y ahora, si no lo sabías, ahora lo sabes, porque así es como va a suceder. Y creo que la gente necesita entender que este no es un presidente que solo habla y hace cartas y conferencias de prensa y ya sabes. Si dice que está serio sobre algo, lo dice en serio. No juegues con este presidente en el cargo, porque no va a terminar bien. Bueno, ven ahí entonces